Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Ibercaja les damos la bienvenida. Es para nosotros un honor que el Instituto de Estudios Altaragoneses cuente con nosotros para acoger actos como el de hoy. Le cedo la palabra a Ana Segura, que va a ser la encargada de conducir el acto. Gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. La verdad es que es una gozada estar aquí y además también acompañada por Patricia y por María. Y además en un acto organizado por el Instituto de Estudios Altaragoneses y la Diputación de Huesca, que entre sus fondos tiene los magníficos fondos de la fototeca, donde están las fotos de los grandes pirineístas, de esos grandes viajeros que retrataron hace tantos años un Pirineo que en parte ya se ha perdido. A mí me resulta muy emotivo estar aquí por ese motivo y también poder estar acompañada pues, por Patricia y por María, que son viajeras, escritoras y tienen muchas cosas que contar. Si echamos la vista para atrás y empezamos a pensar en libros de viajes, podemos irnos hasta la Odisea, pero luego en Bajada a Tamerlán de Ruy González de Clavijo, el libro de las maravillas de Marco Polo, los diarios de Darwin, los viajes del Capitán Cook, son clásicos que todos hemos leído en nuestra adolescencia y que nos hacían soñar que cuando fuera posible, cuando fuéramos más mayores, cuando tuviéramos dinero, pues podríamos, en cierta medida, repetir aquellos viajes. Lo cierto es que la literatura de viajes nos hace soñar, pero sí que es cierto que además a lo largo de los años se ha convertido en una especie de crónica de un mundo que muchas veces se ha perdido. Yo no dejo de pensar que, por ejemplo, el Capitán Cook o Darwin no viajaron solos, Marco Polo tampoco, viajaban con más gente, pero ellos tuvieron la percepción, la perspicacia de saber que lo que estaban viendo era relevante y lo escribieron y nos ha llegado hasta nuestros días. Y eso es algo absolutamente maravilloso porque todos esos relatos de viajes no han caducado, ya han pasado muchos siglos y seguimos leyéndolo y seguimos disfrutando de ellos. La literatura de viajes a mí me resulta algo fascinante porque además en la época en la que estamos, en la que Internet ha abierto una ventana que te permite desde el móvil viajar a cualquier lugar del mundo y verlo todo, los libros de viajes se siguen escribiendo y se siguen vendiendo muchísimo. Y yo creo que en parte es porque el escritor de viaje es un compañero. Lo que él nos propone, lo que ella nos propone, es poder acompañarles en esos viajes soñados. Algunos viajes son lejanos, exóticos, otros son muy cercanos, pero todos esos viajes literarios nos permiten recorrer un camino, compartir unas vivencias y hacerlas de forma compartida. Me decía antes Patricia, María, yo les decía que yo soy turista, que ya me gustaría ser viajera, y ellas me decían que al final los turistas no dejan de ser viajeros. Y lo cierto es que cuando vamos de viaje vemos como en cualquier hotel, en cualquier cafetería, siempre, siempre, siempre hay alguien con un cuaderno tomando notas, haciendo dibujos, y yo creo que tiene que ver un poco con esa vocación literaria que muchos viajeros tienen con ellos. También hay quien dice que es precisamente la lectura lo que nos lleva a querer viajar, a querer conocer esos sitios que antes hemos leído. Hay ahora mismo librerías especializadas en viaje que son absolutas delicias. Hay viajeros que antes de viajar se documentan y leen libros de viajes y los hay que simplemente disfrutan de este género en sus lecturas. Lo cierto es que esta noche vamos a hablar aquí de viajes y vamos a hacerlo con dos de las mayores referentes del género y que además cada una de ellas tiene una vida muy interesante y una trayectoria muy interesante por ellas mismas más allá de su trabajo literario. María Belmonte. María nació en Bilbao y actualmente vive en el Penedés. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad del País Vasco con una tesis sobre historia de las religiones. Ella trabaja como traductora, trabaja como escritora, colabora en muchas revistas literarias y entre sus obras, quizá la más conocida y reconocida sea Peregrinos de la Belleza, Viajeros por Italia y Grecia, Los Senderos del Mar y En Terra de Dionisio, que es su último libro. A mi derecha, Patricia Almarcegui, escritora y profesora de literatura comparada. Ella es zaragozana, ha sido bailarina, tiene un libro delicioso sobre esa época de bailarina. Ha publicado también en revistas y periódicos nacionales e internacionales y sus obras y libros de viajes son también una auténtica referencia. Ella ha viajado sobre todo por Irán, ha viajado sola muchas veces, también como María, y su último libro, que es un libro de fragmentos muy breves sobre Japón, yo no dejo de recomendarlo, porque los aficionados al japonismo, al oriental, los aficionados a los viajes o simplemente los que quieran leer una buena literatura breve, ese libro es absolutamente, absolutamente recomendable.
Así que con ellas vamos a pasar aquí una tarde estupenda, espero. Y la idea que tenemos es poder conversar entre nosotras aproximadamente hasta las 8 y luego dejaremos un tiempo para que todos los que quieran puedan hacerle preguntas porque seguro que surgen muchas preguntas. También hay a la mesa, hay en la entrada una mesa con la Librería Anónima de Huesca, con algunas de sus publicaciones y después, porque yo estoy convencida de que hay muchos que querrán tener el libro firmado por sus autoras, pondrán una mesita ahí al fondo para que no haya que subir al escenario y no tengamos ningún peligro de accidente. Entonces, bueno, pues por empezar por el principio, a mí me gustaría saber cómo llegan ellas a la literatura de viajes, María. ¿Cómo Bueno, te lanzas primero, tú? buenas tardes. Es un placer enorme estar con vosotros en esta tarde, además tan inclemente, que hayáis llegado hasta aquí, con el frío que hace, con la lluvia, o sea que es un enorme placer y estar con Patricia, con la que ya me he reunido ya en varias ocasiones, nos hemos encontrado en varios foros de este tipo siempre, y con Ana, es un placer conocerte. Gracias. Y bueno, has mencionado para mí cronistas de viajes ya de un listón altísimo. O sea, has citado a Homero, has citado al Capitán Cook, a Darwin, entonces claro, a Marco Polo, y También que llevan más tiempo. viajaban acompañados y bueno, y con unos objetivos muy diferentes de los de estas escritoras que tienes de viajes aquí, ¿no? Porque, bueno, hablar de Marco Polo y hablar del tipo de viajes que se hace ahora, ¿no?, en nuestra época, pues es que ya no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y lo de llegar a la literatura de viajes, ¿por qué uno escribe, no? A mí muchas veces los libreros me han dicho que no saben muy bien dónde colocar mis libros. Y lo cual me encanta, porque mis libros sí, son de viajes, pero también hay historia, hay biografía. Yo me cuelo en todos mis libros como, digamos, como un personaje más. Y bueno, eso siempre me ha encantado, ¿no? ¿Y por qué he escrito libros de, bueno, llamémosles de viajes, que para mí es un honor? Porque yo soy una gran admiradora de la escuela británica llamada Travel Writing, y yo he bebido, ¿no?, de mis maestros, de Bruce Chatwin, de Patrick Leigh Fermor, bueno, la lista es interminable, de Robert Byron. Y bueno, para mí que me digan que soy escritora de viajes es como eso, un inmenso honor, ¿no? Porque han sido mis maestros. Yo empecé a escribir muy tarde, animada por mi marido, pues tendría 49 años o así. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía, le decía, ¿cómo se escribe? Me dice, tú siéntate, construye frases. Sí, vale, pero... Y yo hacía 20 años que tenía miles de libretas de notas de una idea que tenía en mi cabeza, y era en torno a la gente del norte que estaba enamorada del Mediterráneo. Y entonces yo les leí todo lo que caía en mis manos sobre este tema, ya fueran suecos, ya fueran ingleses, noruegos, finlandeses, ¿por qué se enamoraban del Mediterráneo? Y cuando un día decidí escribir, pues ese fue mi primer libro, ¿no? Peregrinos de la belleza. Venían al Mediterráneo y se transformaban, cambiaban sus vidas, ¿no? Y bueno, entonces la maravilla fue que para escribir sobre ellos yo me di el gustazo de viajar a donde ellos habían vivido. Entonces recorrí unos lugares del Mediterráneo maravillosos y yo dije, esto es una maravilla. Además, cuando lo terminé, lo presenté en una editorial, Acantilado, me lo publicaron y ahí empezó para mí, pues, realmente empezó un viaje, porque Patricia creo que estará de acuerdo. Escribir libros es emprender un largo viaje y que no acaba nunca, porque yo, aparte de todos los lugares que voy visitando para escribir, luego están todos los lugares que visitas para hablar de tus libros, la gente que conoces, los amigos que haces. O sea que es una aventura que empezó entonces y ahora estoy en Huesca, esta tarde maravillosa. Lo mejor que pude hacer en mi vida es empezar a escribir. ¿Cómo empiezas tú, Patricia? Sí, es lo que dice María, fantástico, ¿no? La vuelta que da todo, que al final estás viajando para hablar del viaje, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y por la invitación a Ramón Acín, que está por aquí, el hacedor de todo esto también. Y bueno, y en mi caso,
fue sobre todo porque yo estudié en la Universidad de Zaragoza y cuando me estaba buscando el tema de tesis de doctorado, la defendí allí, y cuando estaba buscando el tema me encontré con un autor que se llama Edward Said, murió, fue profesor de literatura comparada en la Universidad de Columbia, Nueva York, y entonces yo leí un libro que me vapuleó, por decirlo así, me zarandeó, que fue Orientalismo, y entonces yo me di cuenta de pronto que todo lo que yo había leído de literatura que tenía que ver con las colonias, las grandes metrópolis y sobre todo con el Islam y el mundo árabe, tenía como que volverlo a ver con los ojos de Edward Said, ¿no? Que lo que venía a decir Edward Said simplemente era, bueno, pues que todos estos sitios, sobre todo los países musulmanes de mayoría musulmana, se habían tratado de una manera bastante denigrante al hablar de ellos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo mejor del libro de Orientalismo de Edward Said? Que no lo dice nadie, que tú lo sabes, María. ¿Qué es lo mejor? Pues que aparte de hablar de filosofía un poquito y tal, se centra en los libros de viaje. Dice, vamos a ver cómo trataron los libros de viaje al Oriente musulmán, ¿no? Entonces, de pronto digo, bueno, esto es fantástico. Digo, porque el libro de viaje es un género, si lo queremos llamar género, extraño, híbrido, polimorfo, de un geógrafo que se va y escribe un libro mal escrito, de Marco Polo que lo encierran en la prisión de Génova y se lo va contando a quien lo pone por escrito, a Rustichello. O sea, que es un libro de viaje, es una cosa rara, y precisamente porque es rara y le falta cosas por todos los sitios y es una escritura incompleta y una cosa así, me interesó mucho. Y vista y puesta ya en esa tesitura, digo, ostras, lo que yo ahora tengo que hacer, si voy a trabajar sobre viajeros que van al Oriente musulmán, lo que tendré que hacer yo es viajar a Oriente. Y tendré que aprender un poquitín de árabe y un poquitín de persa. Y tendré que ver si todo lo que yo he leído sobre esos viajeros y lo que dicen esos viajeros del Oriente musulmán tiene que ver, todo lo que ponen mal de todos esos países tiene que ver con la realidad. Y de pronto, que es lo que caracteriza a unas viajeras como nosotras, somos mujeres que experimentamos en el lugar como un viajero del 18, del 17, todo lo que hemos leído sobre el lugar resulta que no se hace real, ¿no? Es como si no existiera hasta que nosotras o yo no he ido a Palmira, a Alepo, y he dicho, oye, tú tenías razón Richard Barton, tenía razón Ali Bey, ¿no? Y entonces así empecé yo a viajar, es decir, para ver por mis propios ojos si lo que decían los viajeros tenía que ver con lo que yo me encontraba en el lugar, ¿no? Y luego lo puse por escrito, bueno, fue todo más largo, yo también empecé a escribir con 40, 41 años, ¿no? Y vino diríamos encargos, dos personas, uno es el director de Altair, Pep Bernadas, y otra es Cristina Morato, que estuvieron ahí muy presentes. Patricia, tienes que poner por escrito tus diarios, Patricia, y al final los puse por escrito, o sea que viene por allí. Oye, me llama la atención que al final las dos llegáis a la literatura de viajes a partir de vuestras propias lecturas, y esto es muy interesante. Quiero decir que el escritor de viajes no nace, se hace poco a poco. Claro, escribir sobre viajes no es describir, porque eso sería demasiado fácil. ¿Qué consideráis que tiene que aportar un autor? Porque tú lo decías, tú mezclas vivencias, mezclas historias. En el caso de Patricia también hay un componente muy interesante de su experiencia personal. ¿Qué consideráis que tiene que aportar de más el autor para que sea atractivo? Porque, a ver, ambas estáis publicando con editoriales muy importantes que no publican a cualquiera. No sé, en mi caso personal fue una historia, digamos, de amor. Yo llevaba mucho tiempo, como os he dicho, leyendo sobre este tema, ¿no? Gente que se había enamorado de Grecia, sobre todo, de Italia. Pero es que yo de joven, de muy jovencita, también había viajado por Grecia, como viajábamos antes, ¿no? Con una mochila, durmiendo en los tejados de las casas y pasando hambre incluso, me acuerdo, en Delfos. Pero yo era la persona más feliz del mundo. Y digamos que en Grecia tuve mi primera vivencia personal muy intensa.
que digamos, me transformó. Yo os la cuento, si no os importa. Yo iba en un barco con un compañero y estábamos yendo de Naxos a Morgós, que es una isla bastante poco conocida en las Cícladas. Estaba atardeciendo, todo el horizonte se había poblado, estaba de siluetas de islas, y yo me apoyé así en cubierta, viendo atardecer, esos momentos maravillosos, mágicos, ¿no? Entonces, de repente pasó algo, yo tuve una sensación muy extraña y muy maravillosa. El tiempo y el espacio desaparecieron, yo ya no estaba en aquel barco, no sé dónde estaba. Entonces yo lo interpreté muy románticamente como que el espíritu de Grecia me había venido a visitar y me había dado la bienvenida. Entonces yo me enamoré y tendría 21 o 22 años. Entonces, claro, yo luego leía mucho sobre gente que le había pasado cosas parecidas. Pero vamos, está la historia increíble de Yukio Mishima, que con 27 años llegó a Grecia, entró en el Museo de Delfos y su vida también tuvo una experiencia que le transformó. Regresó a Japón, era un tío que no se cuidaba físicamente, pero al ver aquella belleza en mármol, empezó a esculpir su propio cuerpo, hacía natación, hacía pesas, bueno, se convirtió en un Adonis. Bueno, y así hay tantas personas norteamericanos que vivían en las Cícladas y de repente tenían experiencias de Don DeLillo, por ejemplo, el novelista norteamericano, dice que iba por un sendero en una isla remota hacia el mar y sintió que él había vivido allí hacía muchísimos siglos, que él ya había estado en aquel lugar. Entonces, claro, yo iba recogiendo todo ese tipo de anécdotas y yo decía, yo soy una de ellos también, ¿me entiendes? Entonces, después me di el placer de viajar a todos esos lugares que ellos me contaban en los que habían sido felices o desgraciados, ¿no? Entonces fue, no sé, fue una experiencia. Y entonces, sí, yo empecé a leer, a escribir y a viajar por eso, por leer. Pero primero tuve yo, digamos, mi propia conversión personal, mi propia epifanía, así lo llamo, ¿sí? Que Grecia me vino a saludar. Bueno, la verdad es que cuando viajas, además, la condición del tiempo cambia, ¿no? O sea, cuando viajas miras de otra manera, parece que tienes más tiempo, parece que los lugares te hablan, ¿no? Pero bueno, en mi caso, yo, menos mal, empecé a hacer los diarios. Tengo muchos diarios y creo que empecé a escribir los diarios de viaje desde el año 97, ¿no? Diarios que escribía y que llego a la conclusión que los escribía porque el diario de viaje o la libreta de viaje o el cuaderno de viaje, tanto para quien escribe como para quien viaja, yo me he dado cuenta que lo que es una inmensa compañía, ¿no? O incluso es un compañero o compañera de viaje. Porque cuando estás tanto tiempo sola, pues bueno, vas conversando, ¿no? Entonces, pues yo tengo esa suerte de que tengo, yo qué sé, pues 32 diarios de viaje de todos los sitios, ¿no? De todos los sitios, pero bueno, el otro día antes de salir de Menorca, digo, me voy a llevar el cuaderno, digo, porque estoy en un momento ahora de la vida, digo, que lo que cuente sobre Menorca, Madrid, Zaragoza, Huesca y Barcelona va a importar. Y mira, ayer escribía sobre Huesca, ¿no? En fin, entonces tenía ese material. Entonces a eso se suma que cuando me encargan que ponga estos cuadernos o mis viajes por escrito, se suma también el que a mí me gusta, por supuesto, la literatura. Yo había escrito ya una novela, entonces yo tengo 3 novelas publicadas, 2 ensayos, y entonces me interesa también mucho lo literario, ¿no? El viaje y lo literario. Entonces, a veces con los materiales que tengo 2 libros de viaje que prácticamente he transliterado esos diarios, pero también me gusta mucho coger todas las herramientas que son maravillosas, mágicas de la literatura, sentarme y decir, a ver cómo organizo este viaje, ¿no? Porque realmente es que la literatura es un don, ¿no? Supongo que lo mismo que esculpir,
en una escultura, y es el don de utilizar unos resortes y transformar, bueno, pues esa realidad en una ficción, bueno, un género de no ficción, y poder contar muchas cosas que no sabes cómo contarlas, ¿no? Porque hay cosas muy complicadas de contar, como por ejemplo cómo vive una mujer de 21 años en Irán, y resulta que se desplegan una serie de mecanismos, estrategias que las vas utilizando, ¿no?, para contar eso de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, por allí viene un poco esa por qué, cómo y cómo se va trabajando ese material. Claro, además vosotras viajáis solas. Insisto, solas. Es decir, antes citabas a Cristina Morató y yo traía una cita suya de un libro que además es muy conocido, Mujeres que viajan, y ella hace referencia a un refrán medieval alemán que dice: peregrina salió, puta volvió. Sí, y no deja de ser un reflejo de algo que es una realidad. Es decir, no es lo mismo viajar solo siendo un hombre que viajar solo siendo una mujer. Y estoy convencida de que vosotras a lo largo de vuestra vida os habéis encontrado con, yo no sé si con prejuicios, con situaciones, con personas que han puesto este tema sobre la mesa. Sí. ¿Quieres contestar? ¿O contesto yo? Bueno, por ejemplo, Patricia viaja por países que para mí son mucho más complicados para viajar sola, por ejemplo, Irán, ¿no? Yo he viajado por lugares, pero, por ejemplo, si voy a Irán, yo iría acompañada, porque no voy a escribir sobre Irán, ¿me entiendes? Pero cuando voy a escribir sobre algún lugar, tengo que estar sola. Entonces viajo por lugares como Grecia, Italia, Europa, que son como andar por casa. Yo no he tenido... Lo más que suele pasarte en Grecia son muy curiosos, y cuando entras a un hotel o estás en un hostal y te sientas tú en tu mesita y estás sola, pues viene la señora del hostal, se te pone allí y dice: María, puine y pareasu, ¿dónde está tu grupo? Porque no conciben que una mujer esté sola a partir de las 7 de la tarde. Claro. ¿Y dónde está tu marido y tus hijos? Entonces tú tienes que llevar la foto para que vean que tienes un marido, que tienes unos hijos, pero que están bien y los has dejado. No lo entienden. Pero bueno, eso es lo más, y es muy divertido. ¿Dónde está tu pareja, tu grupo, no? Y luego yo nunca he tenido así malas experiencias. En todo caso, alguna vez recuerdo por caminos de montaña en Grecia que alguien había sido muy cabroncete y había cambiado la señalización. Me perdí, había una tormenta que llegaba, me puse un poco nerviosa, pero conseguí volver al pueblo del que había salido. Y nada más llegar al pueblo siempre te encuentras con ángeles también, es otra experiencia que tengo. Y apareció un ángel con la forma de un pastor, tendría como 80 años, y le conté lo que me pasaba, que yo quería ir a un pueblo que estaba ahí abajo, pero que no encontraba el camino, y me hizo una seña que lo siguiera, y dando saltos, este señor, de roca en roca, me llevó hasta el caminito que bajaba, y desde una roca me hacía así. Yo le miré y realmente yo le vi como transfigurado, que le salían rayos de la cabeza, porque me había puesto en el buen camino, y llegué por fin a Cardamili, un pueblo maravilloso de Grecia. Me tomé mi cerveza, respiré, pero bueno, es ese tipo de aventuras un poco que en el fondo son muy divertidas. Pero en ese momento tú piensas: ¿qué narices hago yo aquí con lo bien que estaría en mi casa? No, nunca. Digo, qué bien se está aquí, aunque venga. Hombre, perdida en la tormenta. Pasas un poquito de apuro, pero no. Luego llegas y es maravilloso. Y de esas me han pasado muchas, de que se hizo de noche y en un camino, en un cañón de montaña bajando el Taíyeto, pero llegué justo cuando se iba la luz y encontré el caminito que subía y entonces eso no tiene precio. O una tormenta de nieve también, bueno, eso es maravilloso. Claro, como bien dices, tú juegas en casa, juegas en Europa. Juego Es decir, en hay casa. referentes, tú no. Ella no. Tú no. Hombre, claro. Sí. Claro que sí. De la Ciudadela en Barcelona también te pueden pasar cosas. Es decir, hay un tema del espacio público y mujeres en espacio público que se complica todo más, ¿no?
Pero bueno, el viajero, y ahora tengo que hablar en masculino, bueno, el viajero y la viajera desde la antigüedad se le ha considerado en ciertas culturas como un sabio. O sea, una persona que viajaba es una persona que volvía, había visto más cosas que los demás y cuando llegaba se le escuchaba, bueno, también hoy todavía se muestran las fotos y se le consideraba un sabio, alguien a quien la comunidad escuchaba, porque había visto más que los demás, porque sabía más que los demás. Te digo por la cita que has dicho. Entonces, una mujer que viaja, yo creo que lo escribí en el libro de Conocer Irán, ¿no? Una mujer que viaja es una mujer peligrosa. Sí. ¿No? Y es una mujer peligrosa porque ha ido sola, porque ha visto más que los demás, porque sabe más que los demás, porque al volver a casa y en una condición, diríamos, de cierto patriarcalismo, puede hacer tambalear el orden de la casa porque el que viaja es una persona con curiosidad que ve más que los demás, que aprende más, ¿no? Entonces, esa curiosidad en una mujer, pues eso, no solo las lectoras son peligrosas, sino una mujer que viaja también es peligrosa, ¿no? Porque tiene una condición de cierta sabiduría o conocimiento, ¿no? Y bueno, sí, yo he pasado situaciones, algunas son situaciones que tú antes de que ocurran ya las estás evitando, que eso también es una pena para las mujeres, ¿no? Pero también me han pasado situaciones, tú hablas de enseñar la foto, ¿no? A mí una vez una compañera en Barcelona de clase árabe me dice, ¿y tú, Patricia, no viajas con una alianza? Digo, ¿para qué? Dice, hombre, te dejan en paz. Digo, hombre, no, yo tampoco me voy a ir viajando con una alianza porque entonces no te preguntan por la familia, porque es verdad que una mujer que viaja sola y en Irán, pero estás casada, o sea, ahora ya no, pero te preguntaban, o sea, esa condición no la entendían, ¿no? Entonces, en un viaje que hice yo de Bandar Abbas al sur de Irán hasta Hormuz, bueno, fui con un pintor de Hormuz que vivía en Bandar Abbas, entonces me llevó, él había sido profesor de dibujo allí en Hormuz, y me llevó a una casa de unos amigos suyos y había una mujer de unos 18, 19 años, bellísima, he escrito una crónica de esto. Bueno, iba tapada, luego se destapó, de una piel oscura prácticamente negra, se movía por aquel cuarto, en fin, impresionante. Y entonces me hizo la famosa pregunta de tal, no sé qué. Y digo, pues que a mí me gusta ver, a mí me gusta escribir y tal, y no sé qué. Y entonces el amigo, este pintor, le dice a ella una hora más tarde, dice, bueno, dice, ¿y qué pasa? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Qué? No sé qué, no sé cuántos y tal. Y dice ella, dice, ¿yo casarme? Dice yo, y me señala a mí, dice yo, a viajar, a no tener marido, tal, ¿no? Y entonces, bueno, fue gracioso. Esto era en un viaje más contemporáneo, ¿no? Pero cosas pasan muchas y entonces te obliga a estar de una forma mucho más precavida, de recogerte en los hoteles cuando se hace de noche, de salir corriendo de muchos lugares, en fin, es un añadido que es muy complicado. Y bueno, ayer lo comentaba, ¿no? Y hay una categoría que se llama viajar sola, que en los libros de viaje no existe en el caso de los chicos de viajar solo, y la mujer que viaja hace referencia a sí misma como yo es que viajo sola, ¿no? Y también la gente que escribe sobre el viaje. Entonces es complicado y hay que andar con mucho cuidado. Yo lo que añadiría que uno viaja solo también porque es la manera realmente de absorber los lugares. Yo cuando voy a ver algo ya previamente me he documentado y tengo una idea, pero luego cuando llega realmente, yo voy a visitar, por ejemplo, para mi último libro, la ciudad donde nació Alejandro Magno, que tú has, oh, Dios mío, claro, ahora son 4 piedras, ¿no?, tiradas y un museo increíble. Entonces, ese lugar ya te da respeto, aunque haya 4 piedras en el suelo. Es un lugar donde, bueno, han pasado muchas cosas. Allí estuvo Aristóteles dándole clase, su padre Filipo, su madre. No sé, son lugares cargados, ¿no? Lo que se llama el espíritu del lugar. Entonces, para mí es absolutamente necesario llegar allí yo sola.
te bajas del autobús, del coche, lo que sea, caminas despacio y dejas que el lugar te vaya hablando. Entonces, si vas acompañado, siempre está, mira qué bonito, mira, por aquí hay un centauro, mira, María, que allí quedan 4 columnas, vamos ahí corriendo. Entonces, si vas solo, no pasa nada de eso. Hay momentos espantosos porque te sientes solo o te aburres y sobre todo a partir de las 8 de la tarde me encantaría tener una varita mágica y volver a tu casa, ¿no? Y a la mañana estar otra vez con la mochila y vuelta a empezar. Pero bueno, te dura 5 minutos el desánimo, ¿no? Pero para mí es fundamental esa soledad para hacerme con los lugares. Y así me han ido contando montones de cosas, te pasan muchas más cosas. A mí en general me han pasado buenas, malas, ya te digo, pero son más bien aventuras de estas así de pérdidas. Casi. Sí, no he sentido, bueno, agresividad y quizá en Sicilia una vez porque el asunto de los robos me robaron, que siempre es súper desagradable, pero vamos. Pero lo que os quería decir es eso, que la soledad es muy necesaria para empaparte de los lugares. El silencio es fundamental, sentarte allí y que te hable. Y eso es para mí una experiencia que luego llega a la tarde y lo que tú decías, tu cuaderno. Y bueno, un día pones una cosa más o menos inteligente, otra pones una tontería, pero es eso, que dejar que te hablen Sí, sí. en los lugares. Sí, además, sí, y luego también una mujer que viaja sola es la suerte, o tienes la suerte que se te acercan muchas mujeres o las mujeres de los sitios, ¿no? Y que se te acerquen mujeres a hablar, ¿vale? Hablamos de otras geografías diferentes, ¿no? Pues por ejemplo en Irán, en Uzbekistán, en Kirguistán, bueno, en tantos sitios, y cuando se te acerca una mujer a hablar es muy bonito porque también la mujer en muchos países, y aquí también sigue teniendo representa el espacio doméstico y el espacio privado, ¿no? Y entonces, claro, gracias a esa conversación tú también puedes acceder a cosas de la cultura que no las conocerías, bueno, si no pudieras hablar con esa mujer, ¿no? Incluso también ir a esos espacios que son, ¿vale? Que son solo absolutamente femeninos, por supuesto con niños, tal, ¿no? Pero a mí eso me ha acompañado mucho en esos viajes, saber que iba a venir una mujer porque se acercan enseguida para hablar, para saber, y entonces dices, ostras, pues qué bien, ¿no? Que tengo esta suerte de que sin hacer nada son ellas las que se acercan y entonces tienes un intercambio, bueno, que con un hombre podría ser parecido o no, pero bueno, que accedes a un espacio más privado, más doméstico. Y bueno, no os digo nada cuando empiezas a poner verde a los hombres, cuando, bueno, yo tengo situaciones, en fin, y con las grandes amigas iraníes, que es que no tengo palabras, ¿no? O eso de que se vayan, por favor, que se vayan, que nos dejen solas, tal, no sé qué. Bueno, muchas situaciones simpáticas en ese espacio que ya sabéis cuál es, ¿no? Que también hay un intercambio. María, tú eres traductora. Tú nos lo has contado antes, haces el esfuerzo de estudiar árabe. ¿Se puede ser una viajera como sois vosotras sin dominar idiomas? ¿Se puede solamente con el español y el inglés? ¿O hay que intentar dar un paso más? Hombre, con el inglés tienes mucho ganado, ¿no? Pero si ya tienes el idioma, las puertas se te abren mucho más. Es distinto, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, pues estudié griego en Barcelona y cuando les empiezas a decir, les hablas en griego, es que se les transforma la cara. Bueno, yo no lo domino, ni mucho menos. Entonces ya te sueltan unas parrafadas que a veces no entiendo, pero poco cara. Y sí, o sea, es que notas, te tratan mucho mejor. Entonces yo le quería preguntar, por ejemplo, a Patricia, tú has viajado por Japón y a mí Japón me atrae, pero no te puedes imaginar. Sería esos lugares que me volvería loca a conocer, ¿no? Pero no doy el paso primero porque no sé japonés y ya no tengo posibilidad de aprender nada. Entonces me da la impresión de que tienes una barrera muy grande, que lo que ves es un poco el decorado, pero que no llegas a donde tú quieres llegar, que es un poco al espíritu, al meollo de los lugares, ¿no? Que es una mezcla de muchas cosas. Sí, y además, ojalá pudiéramos ir a un lugar y no tener billete de vuelta, ¿no?
Pero ya sabéis que creo que desde Dante ya el viaje siempre se considera como de ida y de vuelta, y hasta los billetes son más baratos si tienes de ida y de vuelta, o sea que eso de irnos, Japón sería maravilloso. Bueno, tú ahí en Japón, tú te quedas en Ise viendo ahí los espíritus de la naturaleza y hay que llamarte, hay que llamar a la embajada para que vuelva, traiga a María, porque, Además, porque es que impresionante. hay un trekking en una isla que vas de monasterio en Sí. monasterio. Y no sé si hay 100 o 120 Sí. monasterios, pero de montaña, de subir, bajar. Y un amigo japonés me dijo, María, tú tienes que hacer ese trekking. Eso sería maravilloso. Ya te veo que te vas proyectando. Y además tienes que ir vestido de una forma Sí. especial, con gorrito, con una túnica. Bueno, eso tiene que ser una pasada. Sí, sí, te tienes que preparar ya, tienes que aprender japonés. Ya Sí. no tengo neuronas para eso. Vamos. Sí. Bueno, vamos a hacer un juego. Yo tengo algunas preguntas que son curiosidades y que me gustaría que me contestarais con lo primero que os venga a la cabeza. María, ¿en qué país te hubieras quedado a vivir? ¿O en qué sitio concreto te hubieras quedado a ¿En qué vivir? sitio? Te tentó, pero de verdad, de verdad, de verdad dejar tu vida de aquí de España y quedarte a vivir ahí. Pues te voy a decir seguro en cualquier sitio, bueno, en cualquiera no. El primero que te haya venido a la cabeza. Sí, en Kardamili, en Grecia. ¿Por qué? Porque lo reúne todo. Está al borde del mar, es un pueblo pequeñito, detrás tiene una cadena de montañas, ahí están en un golfo, los atardeceres son únicos, hay buenas tabernas. Se come bien. Lo tiene todo. Entonces me encanta caminar por la montaña y por ahí he hecho unos viajes que es que realmente era como trasladarme a otra época, como si hubiera viajado en el tiempo. De esos senderos en Grecia quedan en la montaña muchos senderos que se llaman calderimi, de la época bizantina. Y todavía quedan las mismas piedras por las que pasaban los viajeros. Y realmente te sumerges en un bosque con estos senderos y estás en otra época, en otro mundo. Y te vas encontrando esas iglesias bizantinas chiquitinas que siempre están abiertas, siempre hay una vela encendida. Para mí tiene una magia esa parte del mundo inmensa. Y luego también en cualquier lugar bueno, en cualquiera tampoco. Viviría en Toscana, claro. El sitio de Grecia lo hemos apuntado como vayamos todos, ya verás la próxima vez que nos encuentres ahí todos. Patricia, ¿dónde te hubieras quedado tú? Yo tengo suerte, aunque tuve que mover muchas cosas en mi vida, porque yo vivo donde quería viajar y quiero vivir, que es en Menorca, que es un sitio todavía lo amo, lo quiero y me sigue sorprendiendo cada vez que vuelvo, ¿no? Entonces, yo tuve que mover muchas cosas, he viajado mucho, pero vivir con la región, bueno, o con el territorio que tiene más vacas por habitante después de Santander, que es Menorca, es decir, un paisaje eminentemente rural con el azul del Mediterráneo al fondo, en fin, y por eso me marché allí, que quizás hubiera tenido otra vida si no, ¿no? Pero bueno, vivo en ese sitio, me parece espectacular. Tras la COVID, cuántas cosas han cambiado. Entonces yo echo de menos algunos sitios. El año pasado volví 2 veces a Venecia, que es un lugar que yo he estado varias veces, con becas, tal. Este año vuelvo, entonces de pronto me estoy volviendo ya, pues eso, melancólica y nostálgica de sitios por los que he pasado y quiero volver a vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Venecia me parece maravilloso. Ahora echo mucho de menos volver a Irán. No he podido volver hace 15 días y no vuelvo desde el 2019. Pero eso sí, o sea, eso es lo que puedo decir. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? Porque dice Sabina que al lugar donde has sido feliz nunca tienes que volver. ¿Cómo es la vuelta a un sitio así? Pues ¿No es decepcionante muchas veces volver a un sitio que te ha gustado mucho, que te ha impresionado? Es un riesgo evidente. Yo creo que no, siempre es distinto, pero vas acumulando. Incluso las cosas buenas, las cosas malas, todo suma. Y lo vas queriendo más al lugar, ¿no? Siempre no es maravilloso todo, ni la gente, pero no sé, a mí no me decepciona volver a los lugares. Es más, me pasa como a Patricia, cada vez me gusta más volver a lugares que amo, que me gustan mucho. Y por ejemplo Venecia, que dices, el problema de Venecia es que ya no se puede ir por la cantidad de gente que hay, ¿no? Pero para mí volver a Torcello, esa isla para mí es un lugar
tan especial, soy tan feliz cuando me bajo del ferry y empiezo a caminar por al borde de ese canal y a lo lejos está la iglesia de Santa María, que, bueno, volvería miles y miles de veces. Hay magia para mí allí. Un objeto sin el que no podáis viajar, que sea de verdad un problema, dejároslo en casa. Bueno, pues ya hemos hablado del famoso diario de viaje, que ahora recoges en cualquier lugar, siempre algo para leer, que ya depende porque entretiene tanto leer. ¿En papel? Yo sigo llevando papel, llevando papel, y luego no sé quién me hizo esta pregunta no hace mucho, como una cosa rara para llevar, no sé qué, o que no te olvidas nunca. Entonces hablé del tema del pareo, ¿no? De lo que puede ser un pareo en un viaje, ¿no? Porque el pareo sirve para cubrirte la cabeza si tienes que entrar a una mezquita, el pareo sirve para cubrir la almohada si el hotelillo en el que estás es cutre, el pareo sirve para cubrirte del sol, en fin, esas cosas. Pero vamos, yo creo que el cuaderno, ahora decimos el teléfono, el cuaderno y algo para leer, yo creo así como de manera muy, muy rápida, sin pensarlo. Sí, yo también, el cuaderno, un libro para leer, libro además físico, ¿eh? O sea, Sí. Y luego yo suelo llevar un amuletito siempre, que es una piedra pequeñita, me la meto en la mochila, no pesa nada, y de noche la pongo en la mesilla y es como mi, no sé, pues eso, mi amuleto. ¿Compráis algo en los viajes? Yo nada. Nunca jamás. No soy nada comprona, ni me gustan los souvenirs, nada. Sí. Yo ahora ya no compro cosas, pero durante muchos años, esto está un poquitín alto, el mío, bueno, durante muchos años era mi padre, ya no están ni mi padre ni mi madre, y me decía a mi padre, cómprale algo a tu madre, cómprale algo. Y entonces yo le compraba unas cosas, bueno, excepcionales. ¿Qué ocurre? Que ahora las tengo yo. Y entonces, bueno, yo tengo una cosa por aquí, bueno, como en las fotos salgo siempre con lo mismo, en las redes pues ahí tengo una cosa que le traje a ella, entonces a ella siempre le traía, y le traía cosas excepcionales, ¿no? Y entonces digo, fíjate cómo es la vida, que luego, claro, pues las tengo yo, ¿no? Entonces a ella le compraba y nada, y la verdad es que a lo mejor algún cuaderno, en eso sí, lo único que soy, cuando se me acaba el cuaderno de viaje, allí donde se me acaba, lo compro, ¿no? Pero lo compro, pero el primer cuaderno que encuentro, ¿no? Que además en según qué lugares los cuadernos son chinos, por ejemplo, o sea, son horrorosos, ¿no? Eso sí que lo hago, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero no, yo tampoco, que va, no compro. Estamos hablando de viajes, estamos hablando de literatura de viajes y hemos apuntado también algo sobre la masificación. ¿Cómo encontrar un sitio que todavía esté por descubrir? ¿Queda algún sitio que esté por descubrir? Pero que no se descubra, por favor. No, les comentaba antes Yo que detesto los artículos en la prensa que dicen el paraíso en Aragón, váyase a bañar a me ponen enferma. Es que no tienen que contar donde hay una cascada maravillosa y una poza de río, porque es que eso se va a llenar, ¿no? Pero bueno, eso es inevitable, somos muchísimos y está todo masificado. Entonces a mí me preguntan, ¿pero tú viajas por el Mediterráneo y eso no está...? Pues sí, pero yo lo que no hago es viajar en agosto, entonces viajo en noviembre, en diciembre. Yo he estado en Grecia nevando, en Italia he estado en invierno muchísimas veces. Cuando voy a viajar para mis libros procuro ir siempre en invierno o fuera de temporada o en primavera al principio. Y muchas veces he estado sola en lugares... En Delfos, yo he estado sola en el estadio de Delfos, sentada. Entonces dice la gente, ¿cómo te lo montas? Pues no sé. Otras veces lloro porque llegas a un lugar y es espantoso, o lo han destruido. Recuerdo que llegué a Taormina en busca de la casa en la que había vivido el escritor D.H. Lawrence, el autor de Lady Chatterley, que yo, leyéndole a él, se llamaba La Fontana Vecchia, su casa, y lo describía como una villa que antes había sido una villa romana, y había un bosquecillo de limoneros que llegaba hasta el mar, y había una fuente antigua romana en la que vivía una serpiente cuando él estaba en la villa. Entonces me había hecho en la cabeza una idea, bueno, aquello era el paraíso, y yo llegué a Taormina, bueno, voy a ver esto,
Bueno, cuando llego a la Fontana Vecchia, era un barrio construido por la mafia. O sea, y la casa donde había vivido Lawrence existía todavía, habían puesto una placa, pero alguien había metido en cuña en su jardín una casa. Entonces estaba metida allí casi pegada a la fachada. Yo empecé a llorar como una loca, porque claro, mi idea, mi paraíso, lo habían destruido, el dinero, la codicia. Entonces de esas te pasan muchas veces también, ¿no? Pero es lo que te digo, todo es materia literaria también. O sea, tienes que estar dispuesto a, ¿no?, a asumir lo bueno, lo malo, y todo te enriquece. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Irán? Porque claro, el país ha cambiado muchísimo en los últimos años. Sí, el país ha cambiado mucho y están pasando por unas protestas feroces y va a cambiar más. Y ya que cambie a bueno o a malo o a gris, pero bueno, el tema está complicado y vamos a ver cambios. Bueno, de hecho, hace 2 días decían que les han dicho ya a la policía moral que se tranquilicen con el tema de las mujeres que no llevan velo, porque ya, hombre, no es que se pueda ir sin velo, pero que las dejen ya en paz, ¿no? Entonces, que bueno, no las maten. que no les, la policía moral, que no les señalen con el felpudo, la escoba, que no las lleven a la cárcel, o sea que eso ya les han dado. El país, bueno, la verdadera razón de lo que está ocurriendo es que a Jamenei está muy enfermo y le quedan pues 2 meses o 4 años. Entonces hay unos problemas tremendos que no tienen que ver con lo del velo o no el velo, porque desde luego, como las protestas pasen porque puedan dejar de llevar el velo y se quede allí, pues me va a entrar a mí la risa, ¿sabéis? O sea que esa... Y puede pasar perfectamente, pero bueno, Jamenei está a punto de morir y cuando muera, pues ya están repartiéndose el poder y es el problema que hay, ¿no? Que están repartiéndose a ver de qué manera los más ortodoxos, los menos ortodoxos, y yo pondría la mano al fuego que también se están repartiendo ya Irán, que es un país riquísimo, en 20.000 cosas se la están repartiendo ya con la comunidad internacional a ver quién va a quedarse el gas, cómo van a compartir y tal. O sea, que eso es lo que está pasando, pero que las protestas van a seguir y a ver cómo va. Por otro lado, es un país pues, que está acostumbrado a protestar y consiguen cosas, lo que pasa que luego ya lo que venga. Entonces, bueno, el país ha cambiado y las mujeres, pues imagínate cómo son mis amigas y las mujeres y los movimientos feministas de allí, con Jamenei o sin Jamenei, o sea, gente que trabaja, que está muy cansada de que desde fuera les digan lo que tienen que hacer a las mujeres, en fin, bueno, que es todo un mundo, pues 80 millones de habitantes, ¿no? Y las mujeres, pues, en fin, pues como aquí, las mujeres, a pesar del gobierno tremendo que tienen, ¿no? Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta de todos los que están en la sala. ¿Les apetece preguntarle algo a María o a Patricia sobre sus viajes, sobre su experiencia, sobre sus libros? Viajeros y viajeras de la sala. Viajeros y viajeras de la y sala. Lectores y lectoras. Viajeros y viajeras de la sala. Sí, aquí hay un señor. Ahí se ha caído algo, ¿no? Sí. Primavera, verano es coreana, pero Coreda es japonés. Sí. Sí, esa sensibilidad está, esa sensibilidad existe, forma parte pues, de las épocas antiguas, del amor por la naturaleza, de la religión del sintoísta. Esa sensibilidad forma parte de todos esos japoneses, pero es verdad
que la gente con un espíritu más refinado y de una clase social más media alta la tiene quizás algo más que los demás, ¿no? Pero es así, esa sensibilidad, ese concepto sobre todo de una mirada diferente, de una mirada con un tempo y un tiempo más relajado, un enorme amor por la naturaleza. Nada, eso lo digo en el libro, un japonés parece que nada deja al azar, nada está dejado al azar, ¿no? Porque todo puede producir en el espíritu, todo puede producir una sensibilidad más grande y un amor mayor hacia todo, ¿no? En fin, el hombre y la naturaleza en Japón, en el sintoísmo, tienen el mismo origen, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay esa sensibilidad y sobre todo una forma de mirar y de sentir la caducidad, la fragilidad, lo que se va, un amor por lo que no es perfecto, por lo imperfecto, que como usted bien ha dicho, se ve en el cine. También en Corea, claro, enfrente, con esa influencia también china importante, ¿no? Pero que se ve en el cine coreano y se ve en Corea, incluso en El Ganador, en Hamaguchi, con esa película que ha ganado el Oscar, que no es lo mejor que tiene él, pero lo ves en toda esa sensibilidad, sin ninguna duda, ese Extremo Oriente. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? Sí. Me gustaría preguntarle a María, porque me ha interesado el libro ese de La tierra de Dionisio. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué ese dios que representa la cultura del vino, los pescados? Por el título dices, En tierra de Dioniso. Bueno, es un libro sobre Macedonia, la zona más al norte de Grecia, y cuando viajaba por allí, Dioniso era un dios que se dice que provenía de Oriente, es el dios del vino, de la sinrazón, de la locura, de la violencia, de la sexualidad desatada, y estaba distribuido su culto por toda Grecia. Pero mientras viajaba por Macedonia y entraba en los museos, entré en Tesalónica, en el Museo Arqueológico, y había una sala dedicada, ¿no?, a Dioniso y unas esculturas sobre Dioniso. En Tesalónica había habido un barrio que se ha dedicado a Dioniso y descubrí que en Macedonia su culto había sido muchísimo más fuerte, digamos, y había durado más que en el resto de Grecia. Y luego fue en Macedonia a donde se retiró Eurípides, se exilió de Atenas, invitado por el rey de Macedonia, y cuando estaba allí, algo vio muy extraño, porque escribió la obra más inquietante de la literatura griega, que son las Bacantes. En las Bacantes, Eurípides cuenta esos ritos extravagantes de mujeres enloquecidas que recorrían los campos, las aldeas, se apoderaban de niños, se cuenta, de animales pequeñitos, y los devoraban vivos. Entonces, esa brutalidad la cuenta Eurípides después de haber pasado tiempo en Macedonia. Y a mí eso me impresionaba mucho. Y luego el paisaje de Macedonia sigue siendo un lugar muy boscoso, con ríos, montañas, es muy misterioso. Y al buscar un título para mi libro, me atrae muchísimo la figura de ese Dios, porque representa todo lo de extraño y racional que llevamos dentro, ¿no? Entonces, por puro placer, yo creo que le llamé En tierra de Dioniso. Nada, no es más que esa es la explicación que te puedo dar. Claro. Pero un poco porque Macedonia era mucho más intenso el culto. Están separadas por un pequeño lago, por el lago de Prespa, que es donde termino mi libro. Precisamente fui a ese lago para ver a lo lejos la otra Macedonia. Como sabéis, ha habido un conflicto político enorme desde que era una república yugoslava. Y cuando se desmembró Yugoslavia con Tito, la Yugoslavia de Tito, eligieron un país pequeñito y de nombre le pusieron República no sé cuánto, no sé qué, de Macedonia. Los griegos no les sentó fatal
desde el principio y lo recusaron ante la ONU. Y ha habido 22 años de desencuentros, de muy mal rollo entre griegos y macedonios. De hecho, yo he conocido griegos que no los llaman macedonios, a los que viven en Macedonia del Norte, como se llama ahora. Los llaman, ¿cuál es la capital? Escopianos. La capital es Escopia. Esos escopianos. Otros griegos no. Los llaman macedonios y tienen amigos en Macedonia. O sea, que he conocido de todo. He presenciado manifestaciones en Macedonia en contra de que se le llame Macedonia del Norte, y las mamás llevaban a niños muy chiquitines gritando en contra de los macedonios. Y he conocido a los otros, los que quieren a los macedonios, tienen amigos, pasan. O sea que, como en todas partes, hay de todo, ¿no? Pero no es el mismo país, pero lo divisas. Hay un lago en el que está Albania, Macedonia, Grecia y Bulgaria. Entonces es muy, muy bello porque está lleno de pelícanos, y tú levantas la vista al cielo y ves que las aves no tienen ningún problema de fronteras y pasan tranquilamente a Albania, luego van a Macedonia del Norte, luego ponen los huevos en Grecia, luego van a visitar a parientes a Bulgaria. O sea, no tiene ese rollo, pero allí hay una zona de fronteras, de 4 fronteras, donde me apetecía terminar mi libro precisamente para hablar de la sinrazón de las fronteras, ¿no? No sé si te he contestado. No. O sea, en Macedonia griega hablan griego, ¿eh? Y en el otro hablan macedonio, me imagino. Pero es un idioma eslavo que no tiene nada que ver. Y de hecho, bueno, el paisaje yo me imagino que será muy parecido también, es montañoso, con grandes ríos. Pero yo no he llegado a estar nunca allí, no pasé. ¿Hay otra pregunta? Ah, bueno. La mujer en Japón, bueno, ya sabemos que es de manera general una cultura muy patriarcal en Japón, pero también tengo que decir que los últimos 3 años aproximadamente, bueno, está cambiando todo. Cuando digo cambiar es que hay dinero que se está empleando, bueno, dinero en cambiar la mirada, en cambiar las leyes, en cambiar una serie de cosas, ¿no? Y luego, yo en el libro, por ejemplo, pues claro, hablo de la mujer que viaja y le dedico un apartado, bueno, importante a todo lo que tiene que ver con uno de nuestros grandes tópicos desde Occidente sobre las mujeres orientales, y esto del tópico de la mujer oriental visto desde Occidente, prácticamente a veces lo único que hay que hacer es traspasarlo de un lugar a otro, ¿no? Es decir, lo que se pensó sobre las odaliscas turcas es lo mismo que se piensa sobre las geishas japonesas, ¿no? Esa idea del hombre, a ver, hablo siempre en términos muy generales, occidental, ¿no? Que piensa en las otras mujeres que viven en la lejanía, que puede proyectar todo aquello que en su cultura, civilización y espacio doméstico no le deja su mujer, ¿no? O no le deja la propia sociedad, se proyecta allí, ¿no? Entonces, en el libro, pues ese lugar común que tenía que tratar sobre las geishas, ¿no? Bueno, pues tuve que hacer una determinada investigación, no sobre las geishas, que hay bastante publicado, ¿no? Sino también un poco sobre toda la historia de la sexualidad y todas las costumbres eróticos, pornográficas en Japón, y cómo eso bueno, tiene que ver con las mujeres allí, ¿no? Y entonces realmente, bueno, en el libro lo hablo, es una historia muy, muy sorprendente, ¿no? Que se está empezando a trabajar ahora más y se van dando más cuenta desde Occidente, que son las fuentes que yo he visto, ¿no? De qué manera esa relación con la mujer, no como una subalterna, sino como una proyección del placer, ¿no? Y usada como placer,
es algo que formaba parte de las costumbres diarias, sobre todo en la época que se llama Edo, ¿no? En la época del mundo flotante, de la época comercial, ¿no? Donde la población se hace comerciante, gana dinero y a través de esa ganancia de dinero comienza a utilizar más y a tener más necesidades erótico-pornográficas sexuales. Lo que pasa es que lo que se está estudiando ahora es que las mujeres también las tienen, siempre hablando de una posición más media alta, y bueno, pues mantenían sus relaciones en las casas de tés con hombres, con jovencitos, con mujeres, con jovencitas, y entonces ahora toda esa, como diríamos, iconografía que hemos conocido un poco más aquí en Occidente, que es la iconografía de los grabados, de los ukiyo-e, pues parece que todo eso se tenía en las casas, ¿no? y se veía de una manera muy doméstica y formaba parte, era algo muy público, ¿no? Entonces me refiero que todo esto para hablarte de cómo está la mujer, ¿no? La mujer y la posición de ella se está revisando, revisitando y se están consiguiendo cosas y muy poco a poco, pero ya te digo que se está invirtiendo también dinero porque es una de las, digamos que ahora hay 4 carencias que el propio país obviamente se ha dado cuenta, ¿no? Y esa es una de las 4, ¿no? La otra se podría hablar del envejecimiento de la población, la otra es que hay que cambiar las políticas migratorias porque se han dado cuenta que son durísimas con la inmigración en el país. Entonces, si tú no dejas que vengan inmigrantes, la población que se está envejeciendo, ¿qué vas a hacer con el país? Bueno, hay 4 cosas y una es esa revisitación de todo lo que tiene que ver con la mujer. Me has preguntado por los senderos del mar. Bueno, es un poco una pregunta un poquito, no sé cómo contestarte. Para los que no sepáis, es mi segundo libro. Es un viaje a pie y eso sí que es andar por casa, porque es un viaje a pie por la costa vasca. Cuando terminé mi primer libro, que no sabía sobre qué escribir, es muy bonito esto de las ideas sobre libros porque te vienen un poco como por arte de magia. Empecé a recordar una cosa muy extraña, que es un olor. Y un olor que yo había sentido de adolescente en una calle de Biarritz, cuando yo estudiaba de pequeña, con 12 o 13 años, y pasaba los veranos en un lugar entre Biarritz y Bayona. Y ese olor me venía y lo podía recordar perfectamente. Es un olor que sentí en una calle una tarde y que no sabría, bueno, es imposible explicar en qué consiste, ¿no? Y de repente dije, voy a volver a Biarritz. Hay algo allí, un mensaje para mí. Y volví a Biarritz, por supuesto no volví ni a encontrar la calle ni olía nada parecido, porque yo no tenía nada que ver con aquella adolescente, pero de repente volví a mirar aquel lugar y si conocéis Biarritz, aquellas olas, que siempre hay unas olas tremendas, aquellos acantilados, y de repente me entró una especie de llamada, ¿no? Por la costa vasca. Y ya os he dicho, yo soy de Bilbao, y digo, pues, ¿y por qué no escribes sobre la costa vasca? ¿Qué es escribir sobre la costa vasca? Ya se han escrito tantos libros, y dije, ¿por qué no la recorres a pie, entera, y a ver qué pasa, ¿no? Y eso es lo que hice. Me cogí un autobús, me bajé en Bayona, me fui hasta la barra de Bayona, la barra de arena en el mar, la primera playa, y comencé a caminar. Yo tenía que llegar hasta Cantabria, hasta el límite y bueno, con mi mochila, y es lo que voy contando en las diferentes etapas en el libro, ¿no? Y era andar por casa, pero al mismo tiempo me di cuenta que no lo conocía de nada. Yo había ido de vez en cuando a comer un besugo a Orio, me había ido a bañar a no sé dónde, pero hasta que no me puse a caminar paso a paso de San Juan de Luz a Hendaya, de Hendaya a Fuenterrabía, de Fuenterrabía a atravesar Jaizkibel, que es una zona tan salvaje que no me lo podía ni imaginar. Es un sendero al borde del mar que no va nadie. Se hacen 2 etapas, tuve que dormir en mitad, en un lugar increíble que se llama el Valle de los Colores, porque la naturaleza lo ha pintado de verde, de rosa, de amarillo. Entonces, claro, yo iba de maravilla en maravilla. Esto era la costa vasca. Y como
el mar era el protagonista, digamos, del libro, ¿no? El océano, pues tenía que documentarme y descubrí cosas increíbles, como que una gota de agua tarda 1000 años en recorrer lo que es el océano, porque solo existe un océano, aunque les ponemos muchos nombres, el mar de aquí, el mar de allá, solo hay uno, ¿no? Y dentro del océano descubrí que hay autopistas subterráneas que van y que hacen unos circuitos, y esa gota tardaba 1000 años. Eso me lo contaban los oceanógrafos, ¿no? Y luego hay 8 kilómetros mágicos entre Zumaya y Deva, que acuden geólogos de todo el mundo, porque allí hay un fenómeno increíble que se llama Flish, y que es que la Tierra se ha plegado y es como un gran libro de piedra, y los geólogos vienen de todo el mundo porque allí están ocultas en esos pliegues del terreno los cambios climáticos que ha habido, las extinciones de especies que ha habido, todo lo leen allí. Entonces, claro, vas caminando por allí, yo no soy geóloga, ¿no? Pero en cierta forma caes bajo la magia, ¿no? Y me había documentado, sabía que cada no sé cuántos metros hay no sé cuántos millones de años plegados, o sea, y de eso luego llegabas a una taberna por la noche cuando habías terminado el viaje y estaban esas barras maravillosas que todos conocen, llenos de cosas increíbles para comer, y yo estaba muerta de hambre. Entonces, bueno, fue un viaje absolutamente maravilloso de descubrimiento de mí misma. Y recuerdo que la gente también lo hice sola, y la gente me preguntaba, fíjate, me paraba igual, porque gran parte coincide con el Camino de Santiago, ¿no? Y me decían, ay, ¿no te da miedo viajar sola por aquí? Y estaba así, de peregrinos. Luego en los caminos costeros no me encontraba con nadie, ¿no? Pero en general, imagínate. Pues no me da ningún miedo. Es más, o sea, lo que me encanta es cuando encuentro tramos en los que realmente no veo a nadie, ¿no? Pero me hacía mucha gracia, porque sobre todo las señoras me decían, ay, y tal. Y digo, pues no, si no te pasa nada. No tienes que tener miedo, ¿no? Tienes que tener miedo al miedo, quizá, ¿no? Y ser un poco precavido. O sea, si hay sitios peligrosos de acantilados y tal, pues pasas por otro lugar, no sé. Pero fue para mí uno de los viajes más maravillosos, y de hecho espero hacer otro viaje a pie pronto. Ha citado las tapas, me están haciendo Sí. señales de que cortemos sí, ya, que hay que irse a cenar. Que es hora de merendar ya. Queda alguna pregunta por ahí, pero vamos a hacer una cosa. Como ellas ahora se van a acercar a firmar los libros que queráis, les podéis hacer las preguntas personalmente, porque me dicen que tenemos que terminar ya, que estamos ya fuera de tiempo. Gracias por haber estado aquí pasando la tarde con nosotras. María, Patricia, es un placer hablar con vosotras, y algunas cosas que nos han contado y muchas más están en sus libros. Muchas gracias. Gracias.